Cuando los datos fluyen de sistema fuente a Central Finance, ciertos objetos son mapeados. Por ejemplo, la cuenta X en el sistema fuente se mapea a la cuenta Y en Central Finance. Esto se logra por medio de dos tipos de mapas. Mapas de valor se refieren a objetos asociados con estructura organizacional, como sociedad FI o sociedad CO, y aspectos de configuración como códigos de impuestos y categoría de documentos. Mapas de claves se refieren generalmente a datos maestros como cuentas de mayor, centros de costos, centros de beneficio. La transacción FINS-CEFIN Map Manage muestra todos los mapas para todos los tipos, mapas de valor y de clave. Un blog en SAP Central Finance MDG Mappings vía CDS Views suministra la información básica sobre este tópico y fue usado para la creación de este video. El enlace se muestra en los comentarios. La tabla MDGD C Code Map, mapa de códigos dependientes del cliente, tiene los valores de los mapas. En esta imagen, el nombre del objeto, Bookers, se refiere a la sociedad FI. Luego hay un contador map code, el código interno 1001 representa el valor destino y el código externo representa el valor fuente T004 para la sociedad FI. En la tabla MDGD CMap Context, el campo más relevante es el ID de agencia para un map context específico. Con este ID de agencia podemos ir a la tabla MCD Sys Bus Tech para obtener el sistema lógico y el destino RFC. La tabla FINS CEFIN MDGME define las entidades de mapa. En esta imagen se pueden ver que las entidades de mapas de valores se definen mediante tipos de datos, Data Elements, tales como Bookers. Los mapas de clave se definen por medio de identificaciones nuevas como Cost Center ID como nombre constante para el centro de costo y tiene un campo de contexto CO Area para la sociedad CO. La tabla MDG Sys Bus Tech mapea el sistema de negocio a los destinos RFC y sistemas lógicos. Una vista CDS combinando estas tablas muestra el resultado según estas dos imágenes. En esta vista CDS se tiene la entidad de mapa, por ejemplo Bookers para la sociedad FI, el ID de agencia, el cual representa el sistema de negocios, el sistema lógico, el valor fuente y el valor destino. Para mapas de claves, los mapas no están almacenados en un grupo único de tablas, sino en un grupo de tablas basadas en un sufijo. Las primeras tres tablas a continuación ayudan a encontrar dicho sufijo. Una vista CDS se crea basada en el cliente MAND de la sesión para obtener el sistema lógico y el sistema de negocios del sistema S4 Central Finance, que tiene los mapas, esto es el sistema destino. Se filtran todos los mapas de fuente con el ID de agencia no igual al sistema de negocios del destino y todos los mapas del destino con el ID de agencia igual al sistema de negocios destino. Aquí está la vista CDS que emplea la sesión del cliente MAND como filtro. La tabla MDGI, IDSTC-BS, código tipo de identificador de objeto, provee el ID de esquema y el código tipo de objeto. El ID de esquema y el código de tipo de objeto. El valor de IDS Type Code se emplea como filtro del esquema y el valor del Object Type Code se emplea para obtener el Main Context ID, General Account Master Data, y con eso el Main Context, el cual se emplea como sufijo en las tablas de mapa. La tabla MDGD, OTC, MCTX-BS, mapa de clave, código tipo de objeto de relación y contexto principal, retorna el Main Context ID, General Ledger Account Master, basado en el valor de Object Type Code de la tabla anterior. La tabla UKM Context C, UKM Contexto de Mapa, retorna al contexto principal GLAM basado en el ID de contexto principal. Este contexto principal GLAM se emplea como sufijo para las tablas de mapa, solo se le añade un 0. Ahora, con este sufijo GLAM procedemos a trabajar en las tablas de mapas, las cuales son la tabla UKM, clave que para cuentas de mayor es UKMDB Key GLAM0.
En la imagen abajo puedes ver la combinación de plan de cuentas, cuenta y sociedad financiera para el valor fuente y el equivalente para el valor destino. El ID de agencia mapea a un sistema de negocios en una tabla posterior y el ID de objeto mapea a un ID de grupo, el cual es el campo que conecta un conjunto de valores fuente a un conjunto de valores destino en un mapa único. La tabla UKM, agencia clave, que es UKMDB AGC GLAM0 para cuentas de mayor, mapea de Agency ID a CCTS Agency ID, la cual es un sistema de negocios que unido con MDG Bus SysMap provee el sistema lógico y el destino RFC. La tabla UKM, grupo de mapas positivos, que para las cuentas de mayores UKMDB MGP GLAM0 es la que agrupa valores mapas fuentes con valores mapas destino en un solo mapa basado en ID de grupo. La tabla UKM esquema clave, que es UKMDB SSH GLAM0 para las cuentas de mayor, permite filtrar el objeto específico, centro de costo, centro de beneficio, basado en el esquema. La misma tabla, por ejemplo, UKMDB SSH ORGC0 puede tener entradas de diferentes objetos. El campo CCT Schema ID define a qué objeto pertenece. Uno es para centro de costo y 931 es para centro de beneficio. Esto es lo que se muestra en la transacción FINS-CEFIN Map Manage, que agrupa todas las tablas y la vista final CDS mostraría lo mismo. Una vista CDS fuente se crea para mostrar todos los valores mapa fuente mediante un filtro en ID de agencia que no sea igual al sistema de negocios de S4, Central Finance. Una vista CDS destino se crea de manera que muestra todos los valores de mapa destino mediante un filtro en ID de agencia igual al sistema de negocios S4 Central Finance. Una vista final une estas dos vistas CDS basado en el ID de grupo.